esta victoria a Macron? Mira, yo diría que los escenarios, tanto el anterior como el que ahora va a comenzar, son escenarios poco comunes en Francia particularmente y a escala europea también. Si hubiera que buscar una similitud, se parece un poco, nada igual, pero se parece un poco a lo que se dio en las últimas elecciones en España, con el surgimiento de nuevos partidos, en el caso de Macron, es el surgimiento de una nueva formación que él no le llama partido, le llama movimiento, pero a los efectos que estamos hablando, opera como agrupación política, ¿no? El surgimiento de eso, por un lado, el ascenso de la izquierda real, por otro, de manera remarcable, pero te das cuenta de que hay una fragmentación social importantísima y que se expresa numéricamente en que los 47 millones de personas que estaban en condiciones de votar, ¿cómo lo hicieron ayer? Ayer en la segunda vuelta. Bueno, pues sencillamente 11 millones, que no son pocos, fueron a parar a Marine Le Pen y 20 a Macron, obviamente una diferencia notable. En la primera vuelta, Mélenchon de la izquierda real había obtenido 7 millones también de votos. Ahora, ¿qué ocurrió ayer? Una cantidad importante de personas votaron más por Macron, no porque les guste el programa de Macron o ese personaje, sino por ir en contra de la ultraderecha francesa. Porque en Francia se da una circunstancia... Era el mal menor para muchos, ¿no? Sí, se le puede llamar así mal menor, pero este es un partido, una tendencia política que aglutina a una cantidad de personas, pero a la hora ya de decidir de que va a gobernar nada menos que a Francia, la ultraderecha, se echan hacia atrás. Pero veamos una cosa muy importante. En estas elecciones de ayer hubo un abstencionismo récord. En 49 años no había habido una abstención tan alta en un país que tiene tradición de votar en sus elecciones, en los referéndums, en cualquier tipo de cita de este tipo. Y eso sin contar los votos en blanco, que es otra manera de estar en contra de. Y además hoy amanecieron manifestaciones de gente, incluso ayer mismo hubo manifestaciones de personas que no están de acuerdo ni con Le Pen ni con Macron. Sí, y en ese sentido del abstencionismo también llama la atención de que eran elecciones que decidían, o sea, importantes, en el sentido de que se le había dado a través de los medios una trascendencia tremenda porque era el posible regreso, ¿no? Bueno, el gobierno de la ultraderecha. Ahora, se habla mucho de los desafíos que tiene Emmanuel Macron. O sea, Francia no está en buenos momentos, ni políticos ni económicos. ¿Cuáles usted enumeraría como los principales desafíos del nuevo presidente? Bueno, el primer desafío es, él mismo lo encaró anoche, cuando concluyó la votación, él plantea de que iba a trabajar para evitar esto que estábamos hablando, la división obvia que existe en la sociedad francesa. En el aspecto económico, él está obligado por fuerza a trabajar en mejorar la economía, que no tiene un crecimiento según las potencialidades de la economía francesa, en primer término. Dentro de eso, en lo que ya es el mundo, la economía, pero dentro del mundo laboral, pretende aumentar las características de la ley del trabajo que comenzó bajo el mandato de Hollande y que fue aprobada de manera directa sin la intervención del Parlamento. Fórmula que parece ser que él quiere adoptar, o sea, no someterse a lo que digan los diputados, sino sencillamente por vía directa imponer. Esa es una ley que los sindicatos y los trabajadores en general están en desacuerdo con ella porque lo que hace es favorecer desde todo punto de vista a la patronal y es una de las medidas del desmontaje del sistema de protecciones sociales europeo que se hereda de la etapa del Estado de bienestar general. Es decir que son situaciones complejas. Además, Francia en este momento, que es como ustedes saben, la segunda economía europea, tiene en este momento un 98% de deuda pública, un endeudamiento demasiado alto para un país como este. Imagínense, calculen a través de que la Unión Europea exige un 3%.
Y tiene un 98%. Y está en un 98% después de bajar algo, bastante. Entonces, a escala de país también, o sea, a escala nacional está el problema de la inmigración. Él tiene ideas más tirando más a xenófobas, sigue patrones que anteriormente aplicaron otros presidentes, por ejemplo Sarkozy, muy particularmente, que en lugar de buscar la integración de los que nacieron, que son descendientes de migrantes y nacieron en Francia, en vez de integrarse, bueno, lo que se trata es de repeler. Es decir, que los migrantes no tienen tampoco una muy buena noticia con la elección de... Por supuesto que no, a pesar de que hay muchos inmigrantes que votaron en su favor, claro. Y hasta en las imágenes que están circulando se ven personas que obviamente no son de la misma etnia sajona. Por último, materia exterior. En materia exterior, lo más importante que tiene Macron por delante es lo que él ha planteado como la fortificación de la Unión Europea, que está desmadejándose, que tiene muchos peligros a partir de la salida del Reino Unido. Y para eso, bueno, cuenta con restablecer también el eje con Alemania.